Muy buen día, doctor Raúl López, compañeros, maestrantes. En esta ocasión me dirijo hacia todos para presentar mi trabajo final sobre, en este caso, la asignatura de métodos estadísticos aplicados a la salud. El tema es el examen final, la elaboración de un videoconferencia, abordando los diferentes temas que se revisaron en esta asignatura. Como primer punto, tenemos la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es un junto con la estadística inferencial, son una de las grandes ramas de la estadística. Su propio nombre lo indica, trata de describir algo, pero no describirlo de cualquier forma, sino de una manera cuantitativa. Pensemos en el peso de una mujer en su inicio de la gestación o en el peso de una gestante en el último trimestre de su embarazo. De esta variable podríamos decir muchas cosas. Por ejemplo, podríamos indicar que existen gestantes que pesan mucho o gestantes que pesan menos que otras. La estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar y realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre un conjunto de datos. Estas variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Si hacemos referencia a la cualitativa, hablamos de una cualidad. En ejemplo, tenemos el color de ojos de una persona, el color de cabello de una persona. La variable cuantitativa hace referencia a una medida cuantitativa. Ejemplos, altura de una persona, el peso de una persona. Dentro de los parámetros estadísticos básicos tenemos tres subcomponentes. Tenemos las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición. Hablaremos de cada una de ellas. Las medidas de tendencia central se denominan así porque ofrecen información sobre el centro del conjunto de datos. Por ejemplo, tenemos la media, ya que el promedio nos ofrece un valor central del conjunto de los datos estudiados. En el segundo elemento tenemos las medidas de dispersión, también conocidas como medidas de variabilidad. Ejemplo, tenemos la desviación típica, la varianza y el rango estadístico. Y por último vamos a mencionar las medidas de posición. Las medidas de posición no son las más conocidas, pero se utilizan muy frecuente. Tenemos, por ejemplo, los percentiles o los deciles. Cuando un dato en concreto se encuentra en un percentil sobre 90, quiere decir que por debajo de este dato se encuentra el 90% de los datos. Para poder realizar en este caso la demostración del estudio investigado, lo podemos realizar mediante las siguientes tablas y gráficos de estadística descriptiva, como son histograma, gráfico de barras, gráfico de sectores, tablas de probabilidad, tablas de bidimensionales, gráfico de cajas. Ejemplo de estadística descriptiva. Queremos calcular la media de las gestantes que acuden a su primer control prenatal en las áreas de consulta externa del Hospital Guasmo Sur. Nombre de la variable, peso primer control. En este caso, mediante el cálculo de una métrica, vamos a calcular en este caso, vamos a calcular la media, la mediana y la moda, que son medidas de tendencia central.
Bueno, este estudio lo realizamos en SPS. En este caso yo traje la muestra, calculamos mediante la aplicación de Excel, ingresamos los datos, ahí está el peso de las mujeres gestantes en su primer control. Tenemos 70, 65, 54, 65, 80, 65, etcétera. Tenemos el gráfico y abajo tenemos la media, mediana y la moda. ¿Ok? La media aritmética, como podemos ver, es la suma de todos los datos divididos por el número total de datos. Entonces, tenemos que sumar todos estos valores, 70, 65, 54, 65, y dividirlo para el valor total de los números estudiados, que son, en este caso, por ejemplo, traje acotación, un número de 20 muestras del estudio del número de gestantes, ¿verdad? Este es el peso, este corresponde al peso de las gestantes. La mediana, por otra parte, perdón, la mediana vendría a ser el valor central y la moda vendría a ser el valor que más se repite, que es 45. ¿Ok? Tipos de muestreos. Tenemos dos tipos de muestreo. Muestreo probabilístico y no probabilístico. Dentro del tipo probabilístico, se basa que todos los elementos tienen la suma de probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Se debe tener la lista de elementos que componen el universo a estudiar, como lo dice aquí. Muestreo probabilístico es la forma de seleccionar una muestra lo suficientemente representativa de una población cuya información permita inferir las probabilidades y características de toda la población, cometiendo un error medible y acotable, que por lo general es el margen de error del 5%. Y en este caso el nivel de confianza para los estudios de esta representación van a ser de el 95%. Muestreo no probabilístico son una serie de técnicas de muestreo donde las muestras se seleccionan en un proceso que no brinda a los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. ¿Cómo calcular el tamaño de una muestra? Al momento de realizar y planificar un estudio, lo más importante es conocer el número de encuestas necesarias para que ese estudio sea considerado como una investigación válida, consistente. ¿Ok? En este punto es el que necesitamos conocer la mejor manera de determinar el tamaño de una muestra de investigación. Para eso lo realizamos mediante una fórmula. Pero para aquello tenemos que tener ciertos elementos para poder obtener el tamaño de la muestra. Tenemos que tener el nivel de confianza, que ya lo manifesté, que es el 95%, el seleccionar el margen de error, que vamos a trabajar con un margen de error del 5%, y en este caso tener el número total de la población, que en mi caso de estudio seleccionamos 60 mujeres gestantes que acuden al centro, al hospital Guasmo Sur, al área de consulta externa. Vamos a trabajar con este grupo de 60 personas, pero para acotación de este ejemplo he traído el número de gestantes que anualmente acuden al primer control prenatal, siendo este el número total de habitantes de esta muestra de estudio, que vendría a ser de 3.743 personas que acuden anualmente al hospital del Guasmo. Vamos a hacer la fórmula. Entonces tenemos el margen de error, tenemos el nivel de confianza y hemos sacado la muestra, el tamaño de la muestra va a ser de 349. ¿Ok? Nuestro siguiente tema de estudio es la prueba de hipótesis. Vamos a definir qué es una prueba estadística. ¿Qué es una prueba de hipótesis estadística? Hablamos o nos referimos de una hipótesis estadística cuando nos referimos a una proposición o afirmación acerca del valor de un estudio parámetro. Relación entre parámetros, la forma de una distribución,
la cual se desea analizar con base en la evidencia de la muestra o del experimento para tomar una decisión sobre su validez. Tenemos las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Estas, a su vez, se subdividen en las pruebas paramétricas en pruebas de medias y proporciones, pruebas de correlación y de regresión lineal, análisis de varianza, análisis de covarianza. Y en la clasificación de pruebas no paramétricas está subdividido en las pruebas chi cuadrado o coeficiente de correlación o independencia. Entonces, cuando decimos que una hipótesis nula o hipótesis alternativa, deseamos probar, se conoce la hipótesis nula como H0. Una hipótesis nula referente a un parámetro poblacional siempre estará establecida en forma tal que se especifique un valor exacto. La hipótesis alternativa representa la proposición hipotética que se espera aceptar, por tanto, su planteamiento debe recoger lo que parece ser más verosímil. Las dos hipótesis deben ser excluyentes y no necesariamente complementarias. Un ejemplo, el administrador de un centro de salud desea saber si el tiempo medio invertido por los pacientes en la sala de espera es mayor de 20 minutos. Una muestra de 100 pacientes permanecieron en promedio de 23 minutos en la sala de espera entre el registro y la atención por algún médico del centro de salud. La desviación estándar de la muestra fue de 10 y su nivel de significancia del 5%. Tenemos como H0, hipótesis nula, el tiempo medio invertido por los pacientes en la sala de espera es de 20 minutos. Como hipótesis 1 tenemos el tiempo medio invertido por las pacientes en la sala de espera es mayor a 20 minutos. ¿Ok? Supongamos que X1, X2, X3 y Xn es una muestra aleatoria del tamaño de la población. Si la distribución de la población muestreada es normal y la varianza de población es conocida, no importa si el tamaño de la muestra es grande o pequeño. Eso es en el caso cuando trabajamos con una población menor o pequeña, se podría decir. En nuestro ejemplo, nosotros estamos trabajando con una población pequeña, de 60 personas, estudio. ¿Ok? Otro ejemplo, tenemos cómo establecer la hipótesis. ¿Ok? Igual manera, en este caso, la muestra aleatoria de 20 profesores universitarios sanos proporcionó los siguientes valores de capacidad respiratoria. Es posible concluir que la media máxima de respiración es de 110 litros por minuto. Tenemos los 20 profesores que fueron objeto de estudio. Entonces, el nivel de significancia de este estudio no lo mencionamos, asumimos que es un 5%. El tamaño de la muestra es de 20, ¿ok? No sabemos nada, la muestra, perdón, es de 20, no sabemos nada de la distribución de la población o no es normal. La desviación estándar poblacional es desconocida. Entonces, así nos va a aparecer en nuestro SPS. Los resultados se muestran en la tabla. Tenemos la capacidad máxima de respiración como variable. Tenemos el número total del estudio, son 20. La media que nos arroja, en este caso, el sistema es de 111,60. La desviación típica de 56,30 y un error de la media de 12,59. ¿Ok? Vamos a dar gracias por esta presentación, esperando que haya sido de su contribución para, en este caso, el aporte con los diferentes componentes y estudios académicos. ¿Ok? Vamos a dar por finalizada esta intervención, no sin antes agradecer este espacio. Me despido. Muchísimas gracias por su atención.